La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. Más de 400.000 españoles han pasado ya ante alguna de las máquinas instaladas en centros comerciales donde se puede escanear el iris a cambio de un pago en criptomonedas. Muchos lo hacen por necesidad, otros por curiosidad, pero ¿somos conscientes del riesgo de ceder una información tan sensible a una empresa privada? ¿Y por qué una compañía al otro lado del mundo tiene tanto interés en esos marcadores biométricos? Hablamos también del cártel de coches, la trama fraudulenta orquestada hace años por fabricantes y concesionarios para vender vehículos nuevos con un sobreprecio de hasta el 15%. Las primeras demandas de los consumidores han empezado a llegar a los tribunales, exigiendo compensaciones por esos sobrecostes. Vamos a hablar con alguno de esos afectados y con los abogados que los representan ante los tribunales. Y tras el terrible incendio en Valencia, nos hemos preguntado cuántas viviendas en España tienen un seguro del hogar. ¿Qué tipo de coberturas son las que contratan los españoles? ¿Es lo mismo tener un seguro siendo propietario que inquilino? Y sobre todo, ¿es necesario hacer una inspección a fondo de nuestras viviendas para conocer los riesgos y evitar sorpresas mayores? Esto es Código de Barras. Empezamos. He cogido lo fundamental e imprescindible y he salido, me he encontrado con los 5 vecinos de mi altura, las 5 casas, hemos bajado por las escaleras, ascensor no, por supuesto, nos hemos empezado a juntar los vecinos abajo en recepción, han llegado los bomberos, en ese rato me he quedado sin mi casa, mi vivienda habitual, y el coche y la moto los tengo abajo, que también los doy por perdido. Bueno, él estaba trabajando, estaba yo duchándome, salgo de la ducha y digo, uy, huele un poco churrascado. Total, que me fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor y yo ya me tenía que ir y digo, pues me cogí la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces cuando abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y dije, no voy a bajar por el ascensor, salí por patas y a los 2 minutos mi terraza, mi césped estaba incendiado. Cogí la moto y en cuanto llegué, eso era una chimenea. Cuestión de qué minutos. Se quema un piso, 3 minutos se queman 7 más y una llamarada y nada, no te lo crees. Estás viendo que no sabes, dices, esa es mi casa. El incendio que quemó 138 viviendas hace unos días en el barrio de Campanar, en Valencia, nos ha sembrado de dudas respecto a lo protegidos que estamos los usuarios y consumidores ante situaciones como estas. Incendios, inundaciones, problemas en la estructura de nuestros edificios, y no hace falta llegar hasta catástrofes como esta para darnos cuenta de la necesidad de protegernos, de tener un seguro del hogar. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. Empecemos por el principio. Yo no sé si eso no es obligatorio tener un seguro del hogar. No, no es obligatorio tener un seguro de hogar en España, así como tener un seguro para conducir, para un vehículo, sí lo es. No pasa lo mismo con las viviendas. Sí que es cierto que cuando pides una hipoteca, la ley te obliga a contratar una póliza de daños que pueda cubrir como mínimo los derivados de un incendio. Pero contratar el resto de coberturas ya es decisión de cada uno. Y encima, claro, hay situaciones de todo tipo. Puedes heredar una casa que ya tiene la hipoteca pagada, comprar una vivienda sin hipotecarte o incluso vivir de alquiler. Claro. O sea, que no todo el mundo tiene ese seguro contratado por defecto. UNESPA, la Asociación de Aseguradoras en España, habla de que en nuestro país hay 21 millones de viviendas aseguradas, que es el 79% de las viviendas en España. O lo que es lo mismo, más bien, un 20% de las viviendas de nuestro país no cuenta con ningún seguro del hogar. 1 de cada 5. Eso es, 1 de cada 5 viviendas no están aseguradas. Para Rafael Bonilla, mentor de seguros con 30 años de experiencia y a cargo de la cuenta El Guardaespaldas de tus seguros, es importantísimo contratar un seguro de hogar. Yo considero que sería muy importante porque no solamente es el incendio, es una responsabilidad civil. Imagínate que un niño está jugando en la terraza y con una maceta y tira la maceta. Un niño puede hacer muchas cosas. Si pasa una persona andando y le hace daño en la cabeza o daña un coche que está aparcado. Eso es responsabilidad civil y a veces podría ser mucho dinero que a lo mejor una persona no lo tiene. Yo creo que sería una gran idea plantearse la obligatoriedad de hacerlo. Rafael habla de una responsabilidad civil.
si eres tú el que ha ocasionado un incendio, una inundación en el piso de abajo, si has tirado, como comentaba, sin querer cualquier objeto desde un balcón y ha ocasionado un accidente, si no estás cubierto, en estos casos, el problema puede ser enorme. Esa persona tiene que cumplir con el Código Civil, el artículo 1902, que cualquier persona que hace un daño a otro tiene que resarcir el daño. No lo mismo la responsabilidad civil de un chalet aislado que no tiene bosque ni nada alrededor, ni tiene vecinos al lado. Ahí, por ejemplo, 150.000 euros podría ir bien, que en el centro de una ciudad, un primer piso con 8 alturas encima y con edificios colindantes, pues con 150.000 no tiene ni para pipas. Yo en ese caso aconsejaría y aconsejaba 1 millón de euros de responsabilidad civil. ¿Qué supone prima? Pues entre 30 y 50 euros más al año, según la compañía. ¿Vale la pena o no? Yo creo que sí. Hay un caso muy habitual que la gente se deja la sartén con el aceite y va a hacer cualquier cosa, le llaman por teléfono, lo que sea, se despista y se prende fuego el aceite. Tú imagínate que se quema el piso del vecino. ¿Qué haces con 150.000 o 300.000 euros a lo mejor? Si se rompe la tubería, tú imagínate que es un primer piso y abajo hay una boutique de lujo o televisores, equipo de música y tal. Y haces un daño por ahí de yo qué sé, de 20.000 euros. Tú imagínate. Tendría que pagarlo de su bolsillo. También es muy importante tener una buena responsabilidad civil. Así que bueno, Fernando, la primera recomendación, lo primero para todos, un seguro de responsabilidad civil. Eso para estar protegidos si somos nosotros quienes ocasionamos el incidente. Y para estar protegidos nosotros mismos, ¿qué seguros deberíamos tener contratados y sobre todo, con qué tipo de coberturas? Bueno, pues vamos a ir explicándolo. Hay 2 tipos de seguros dentro de un hogar, el que asegura el continente y el que asegura el contenido. Nos lo va a explicar José María Galilea, que es el presidente de la Correduría de Seguros Grupo Galilea. Debemos entender por continente todo lo que si pusiéramos la casa cabeza abajo no se caería y contenido todo lo que se caería. Entonces el contenido lo tiene que asegurar la persona que vive allí, sea inquilino, sea propietario, lo que sea la persona que vive allí. El continente, el propietario, sin ningún tipo de duda. Entonces, si somos inquilinos, no deberíamos olvidarnos de asegurar el contenido de nuestra casa, muebles, electrodomésticos, ropa, todo lo que tengamos de valor. Hacer esto y, como decíamos, contratar un seguro de responsabilidad civil sería lo ideal para la situación de ser inquilino, pero no suele ser lo común. Cuando le comentamos a una persona que es inquilina que tenga un seguro, se piensa que le queremos colocar un seguro ahí para ganarnos un dinero y tal, ¿no? Y es realmente algo muy importante. Si el propietario tiene seguro del hogar, le cubrirá la compañía, pero luego ¿qué va a hacer la compañía? Va a repetir, que se dice técnicamente, va a reclamarle al inquilino. Tú eres el responsable de esto por el Código Civil que he dicho antes, ¿no? Entonces tú tienes que pagar los daños al propietario. Por eso también hay muchas veces que los propietarios en el contrato obligan a hacer un seguro al inquilino. Y también la responsabilidad civil como cabeza de familia. Es decir, si uno de sus hijos hace una trastada y tira lo que he dicho antes, la maceta por el balcón, le cubriría al inquilino. Como propietario, ambos expertos insisten en 3 coberturas imprescindibles. Las más importantes, sin duda, es el incendio, porque es el que puede producir más daños, el que el siniestro puede ser de mayor importe, y después la responsabilidad civil, porque ni que sea por una gotera de agua, el vecino nos puede reclamar un dinero. Estas son las 2 más importantes. Incendio, responsabilidad civil y daños por agua. Pues ya lo sabes, incendio, responsabilidad civil y daños por agua son las coberturas en las que insisten ambos. Laura, ¿y qué pasa si no se tiene ningún tipo de seguro contratado? Pues un desastre. Si tienen algún daño propio, como un incendio, o como un robo, como lo que sea, pues no tendrán ningún tipo de indemnización, y que si tienen un supuesto en el que son declarados responsables por hacer daño a un tercero, pues que inmediatamente tendrán que pagar de su bolsillo. Aunque ya lo hemos dicho antes, lo que suele pasar es que los propietarios suelen estar cubiertos. Gracias a Dios, casi todo el mundo tienes que pedir una hipoteca para comprarte una casa. El 99,9% de los españolitos tenemos que sacar una hipoteca. Entonces ya tienes un seguro. Y como las hipotecas duran tanto, pues casi siempre ahí están aseguradas las casas. Así que, bueno, Fernando, si no fuera por las hipotecas, este porcentaje del que hablábamos antes sería bastante, pero bastante menor. Así que recomendaciones en general, según nos comentan los expertos. Seguro de responsabilidad civil en cualquier caso, ya sea propietario o inquilino, y seguro con cobertura en incendio y aguas para los propietarios. Y bueno, para los inquilinos, pues si quieren asegurar todas sus cosas del interior de sus viviendas, también un tipo de seguro que lo cubra. Vale, Laura, entonces ahora ya sabemos cómo estar protegidos, pero me queda otra duda y es si realmente estamos informados sobre los riesgos que puede tener nuestra vivienda o incluso nuestro edificio, si es que se nos plantea una situación de este estilo. Bueno, pues sobre la revisión de los riesgos que tienen las viviendas, existe un informe de evaluación del edificio, el IEE,
que es con una especie de ITV del edificio, que incluye una revisión de la cubierta, la fachada y el aislamiento, y 2 aspectos fundamentales, la accesibilidad y la eficiencia energética. Indagando un poco en los datos de ver cuántas viviendas cuentan con este informe, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, a julio de 2023, solo un 7% del total de las viviendas que deberían tener esta revisión la tienen hecha. Solo un 7%. Solo un 7%. Y la responsabilidad de realizarlo, en principio, es del propietario del inmueble. Aunque, bueno, si esto no se cumple, son los ayuntamientos los que deben avisar a los propietarios de que tienen que realizarla y, si no, pues incluso de imponer sanciones. Por eso hemos querido llamar a Iván Samaniego, que es arquitecto y cofundador de Revicasa, una empresa dedicada a realizar informes para los potenciales compradores de una vivienda y advertirles sobre las posibles fallas que tenga ese inmueble antes de que decidan invertir en él. Iván, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por estar con nosotros hoy. Iván, ¿os encontráis muchas sorpresas junto a los potenciales compradores de viviendas cuando hacéis esas inspecciones? Sí, desgraciadamente nos encontramos demasiadas sorpresas. Aproximadamente 2 de cada 3 viviendas que inspeccionamos tienen un problema grave o muy grave. Cuando hablamos de problemas graves o muy graves, ¿de qué tipos de problemas podemos estar hablando? A ver, explícame, dame ejemplos. Pues desde un problema estructural, de que la vivienda tiene unas grietas que están todavía activas, ¿no? Y es una patología estructural que hace que la seguridad de los usuarios pues esté comprometida, hasta humedades que estaban detrás de un mueble y no eran visibles, o problemas en instalaciones. Nos encontramos también mucho, sobre todo en obra nueva, mala ejecución de suelos radiantes. Ahora mismo está muy de moda, ¿no?, el colocar aerotermia, ¿no?, y que las viviendas sean lo más eficientes posible, energéticamente hablando. Y el suelo radiante, tanto radiante como refrescante, desgraciadamente no se coloca debidamente o no se coloca en toda la superficie de la vivienda. Iván, comentábamos que solo un pequeño porcentaje de las viviendas cuentan con este informe de evaluación del edificio, el IEE. Vosotros imagino que esto también os lo encontráis, ¿no? Viviendas que llevan muchos años sin realizarse inspecciones y que esto puede tener consecuencias también bastante graves. Sí, así es. En muchas comunidades se manda el requerimiento del ayuntamiento por cambios de presidente, administración de fincas no lo reciben y siguen pasando los años sin que se realice. Entonces, cuando va a realizarse esta inspección, te encuentras que desde problemas en aleros y que se pueden caer piezas hacia la calle, impermeabilización de cubiertas o incluso en edificios un poquito más antiguos, algunos asientos de cimentación complejos. Iván, ¿cuál es el caso más llamativo que te has encontrado a la hora de inspeccionar una vivienda que digas, o sea, esto no me puedo creer que lo esté viendo aquí? Pues el caso más llamativo fue una vivienda unifamiliar que tenía el forjado de planta baja, había un sótano debajo que era una bodega y estaba prácticamente volando. El muro se estaba venciendo hacia afuera y en pocos meses o incluso en semanas seguramente llegaría a colapsar. Y eso hubiera sido un daño catastrófico para la vivienda. Sí, así es. Sería un daño casi irreparable. En cuanto los daños son de estructura, hay que rehacerlos o a veces se toma la decisión de demoler toda la casa porque no es posible solucionarlos o volverlos al estado que tenían las viviendas. Cuando vosotros habláis con los potenciales compradores, ¿crees que son conscientes de la necesidad de tener un seguro que les proteja no solamente a ellos, sino a los vecinos del inmueble que están comprando? A veces no, por supuesto que mucha gente no es consciente de todo esto. Nos imaginamos que siempre las viviendas están bien y si vemos algún pequeño detalle pues no pasa nada, o incluso si ese detalle o ese problema está en las zonas comunes, mucha gente ni siquiera se lo toma en serio, ¿no? Porque es ponerse de acuerdo varios propietarios y demás. Entonces todos estos seguros y más aún toda esa confianza que tiene que tener el comprador y el propietario
de la vivienda en que tanto el edificio como su vivienda está en perfectas condiciones de habitabilidad y de seguridad. Iván, ¿este tipo de revisiones podrían anticipar un incendio, una inundación de magnitudes importantes, como por ejemplo el caso que conocemos más recientemente, como el caso de Valencia? ¿Este tipo de revisiones podrían ponernos en alerta de alguna posible situación en el futuro? La casuística es muy variada. Hay algunas partes, algunas instalaciones o incluso algunos acabados que sí que nuestros técnicos están formados para detectar esos problemas y poder advertir a los clientes. En el caso que todos tenemos en mente de Valencia, en primer lugar todavía no está muy claro, ¿no? Los materiales y lo que ha sucedido, pero también hay que tener en cuenta que las fachadas y todo lo que se construye en España pasa por unos controles técnicos que son necesarios para construir los edificios. Si ha habido algún fallo en esos controles, se tendría que revisar, volviendo al tema de antes de las ITES y las IES, se tendría que revisar o hacer más énfasis en estas inspecciones, en esos materiales, no solo en estética, accesibilidad, sino también si los materiales con los que esos edificios se han construido en el día de hoy cumplen la normativa actual. Iván Samaniego, arquitecto y cofundador de Revicasa. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras para comentarnos sobre la necesidad de poner un buen ojo a la hora de comprar y de mantener una vivienda. Muchas gracias a vosotros. Así que, Laura, en conclusión, parece que es bastante importante llevar a cabo una revisión a fondo de esa vivienda antes de comprarla y lo que decíamos al comienzo, tener un buen seguro del hogar. Es imprescindible, porque lo más común es pensar que nunca va a pasar nada, pero por desgracia ya hemos visto en varias ocasiones que sí que pasa. Hay un aspecto importante que no hemos comentado y que, volviendo al hilo del incendio de Valencia, que nos llevaba un poco a todo este tema, me gustaría pararnos. Y es que hay que tener en cuenta que nuestro seguro nos debe ofrecer la posibilidad de alojarnos en algún sitio si nuestra vivienda sufre una catástrofe de estas magnitudes. Hablaba sobre ello esta semana en El Faro el abogado especializado en este tipo de litigios, Ursi González. Hay seguros de hogar que tienen esa cobertura prevista, es decir, oiga, le pagamos el hotel o le pagamos el alojamiento, le pagamos una cuantía diaria, 80, 100 euros, 150 euros, durante X tiempo. Si tienes esas coberturas contratadas, pues te pagarán. Si no las tienes contratadas, no te pagarán. Sobre todo, Fernando, porque nunca se sabe. La gente nunca se pone en esa hipótesis de qué pasará. Piensa, ostras, si se me quema la casa, pues quiero que me paguen mucho y tal. Pero no piensan, ostras, pues si me quema la casa, me tendré que ir a vivir a casa de un hotel o alquilar un trastero. Claro, decía el abogado que uno nunca se pone en esas hipótesis, en esas circunstancias. Es que, claro, uno nunca piensa que se le va a quemar la casa, pero tiene que contratar un seguro pensando en que no suceda nunca y nunca tenga que tirar de ese seguro. Eso es, casi es mejor que nunca tengas que hacer uso, pero por lo menos lo tengas ahí. Pues muy interesante este tramo, Laura, me parece muy necesario este tipo de informaciones, así que gracias. Gracias a ti, Fernando. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to circle on. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie, and then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, and no mercy for no king, no mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses, and she'll hold the leash, good dogs stay down. She's got no mercy.
for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, there's no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the king. En España, entre febrero de 2006 y agosto de 2013, se vendieron cerca de 9 millones de vehículos nuevos. Vehículos por los que una mayoría de los consumidores llegó a pagar sobreprecios de entre el 10 y el 15% en un ejercicio clarísimo de competencia desleal que se conoce como el cártel de coches. Soy uno de los afectados por el pacto entre concesionarios y fabricantes, o también llamado cártel. Mi vehículo me lo compré el 27 de julio del 2007 en Citroën España y bueno, pues... Tengo un Toyota Corolla Verso, le compré en julio del 2009, el concesionario es Supra Gamboa. Me enteré de esto del cártel de los coches, ¿esto cómo se llama? En julio de 2022 hablábamos en este mismo programa con algunos de los afectados por esa trama fraudulenta que implicó, recordemos, a 21 fabricantes de automóviles, a 4 distribuidoras y a 2 consultoras que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se compincharon durante años para fijar precios y descuentos máximos en la venta de vehículos nuevos. La abogada de la Organización de Consumidores y Usuarios, Miriam Vivar, nos explicaba entonces cómo se destapó este fraude a millones de consumidores en España. Pues en este caso fue el grupo SEAT el que destapó todo este cártel y se dirigió a la CNMC para poner en su conocimiento la existencia de estos pactos, de estos acuerdos de precio y además acogerse a lo que se llama un programa de clemencia para conseguir una reducción de la sanción. O sea que podríamos decir más o menos que Volkswagen fue casi el testigo protegido de la mafia en este caso, ¿no? Sí, bueno, es el testigo protegido porque su sanción fue inferior, pero no por ello menos grave. Quiero decir que cometió la infracción igual que los demás y por lo tanto al grupo Volkswagen se le puede reclamar igual que al resto. Desde que el Tribunal Supremo avaló en 2021 las sanciones millonarias impuestas por la CNMC a esta veintena de marcas, no ha cesado el goteo de demandas por parte de los afectados que reclamaban una indemnización por esos sobrecostes en la compra de sus vehículos. Jordi Moreno es uno de esos consumidores que se ha sumado a una de las varias demandas colectivas impulsadas en España. Jordi, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Bien hallado. Jordi, ¿cuál es tu caso concreto? ¿Qué vehículo compraste tú? ¿Cuánto pagaste por ese vehículo y cuándo hiciste esa compra? Yo compré en el 2007 un Renault Grand Scenic en la casa Renault y pagué 23.500 euros. Me descontaron por pronto pago si lo pagaba o si lo financiaba. Me daban algo por si entregaba algo, un coche viejo o no. Uh-huh. Y en este caso, pues yo lo que llegué a pagar fueron 23.500 euros. ¿Cuándo supiste que habías pagado de más por ese vehículo? Leí una noticia de un juicio que lo ganó un señor, me parece que fue a la casa Peugeot. No le presté mucha atención porque en principio era una cosa así un poco aislada. Y luego a través de un amigo, pues hablando del tema, dice, pues yo conozco una empresa que se dedica a mirarte esto, si quieres te mira si el vehículo está afectado o no. Le dije que de acuerdo, me puse en contacto con ellos, le pasé la información de lo que tenía, me dijeron que sí, que estaba afectado, me plantearon las condiciones y digo, pues perfecto, vamos a reclamar lo que es mío. Uh-huh. ¿Y qué es lo que estás reclamando tú exactamente? ¿Cuánto dinero estás reclamando y qué esperas conseguir? Esperar aunque sea poco, pero lo que quiero es que no se engañe. O sea, yo según los cálculos estaba sobre un 10% más lo que llegué a pagar yo. Pero lo que da rabia es que tú intentas comprarte un coche nuevo con todos tus esfuerzos, intentas que te salga lo mejor posible y luego te enteras de que te han estado engañando. Claro. ¿Al menos el coche te ha salido bueno o te ha dado también problemas de mecánica? El coche perfecto. Estoy encantadísimo, aún lo tengo. Ajá. 250.000 kilómetros, averías ninguna, o sea, solo el desgaste del vehículo.
Eso sí que tengo que decirlo, de que el coche, por suerte, una maravilla. Pues Jordi Moreno, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias y suerte con esta demanda que habéis interpuesto. Gracias a ustedes. Como decíamos, son muchas las demandas antepuestas por compradores particulares y también por organizaciones de consumidores que se han visto beneficiadas por la decisión de la Justicia Europea de ampliar el plazo límite para reclamar una indemnización hasta el año 2026. Entre las últimas demandas admitidas a trámite, destaca la presentada en un tribunal de Valladolid por el mayor conjunto de afectados unidos hasta la fecha frente al cártel de coches en España. Andoni de la Llosa es uno de los abogados que lleva esa demanda. Andoni, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Vosotros habéis planteado la que es una de las mayores demandas contra estos fabricantes que se agrupaban en el llamado cártel de coches en España. ¿De cuántos clientes estamos hablando? Pues mira, nosotros hemos puesto una demanda en la que representamos a alrededor de 13.500 personas afectadas por este cártel que compraron un total de 14.500 automóviles. Porque aunque la mayoría de gente está afectada por un único automóvil, hay gente que compró más de uno, por ejemplo, hay algún taxista, o incluso hay compañías que también pueden reclamar si compraron más de un coche. Andoni, ¿tenéis algún perfil concreto de clientes que se hayan sumado ya a vuestra demanda? Pues mira, la mayoría de clientes, igual que la mayoría de compradores de automóviles en nuestro país, son consumidores, es decir, es gente normal, como la que podemos conocer todos. De hecho, probablemente todos los oyentes estén afectados o conozcan a alguien que está afectado, porque hubo muchísima gente que compró automóviles, como tú bien has dicho, entre 2006 y 2013. Y como las marcas afectadas son prácticamente todas, ya te digo, la mayoría de clientes son consumidores individuales, aunque sí que es verdad que también tenemos alguna compañía que compró o bien un automóvil o bien unos cuantos automóviles y también está reclamando. Hay un juzgado de lo mercantil en Valladolid, el número 2, que ha admitido a trámite vuestra demanda. Ahora mismo, ¿cuál es el proceso que sigue a partir de esa admisión a trámite? Pues mira, después de admitirse a trámite la demanda, lo cual es un importante paso, visto que éramos tanta gente, ahora tendría que venir la contestación a la demanda de los demandados. Lo que pasa es que en reclamaciones contra cárteles siempre se producen muchos incidentes, fundamentalmente promovidos por los cartelistas, ¿no? Los que tratan de entorpecer un poquito el procedimiento de manera evidentemente legítima. Entonces estamos en esa fase de incidentes. Cuando la solucionemos, ya vendrá la contestación a la demanda de los cartelistas. Esta demanda, decíamos, la acabáis de interponer hace unas semanas, ha sido admitida a trámite. Me decías que hay un recorrido, pero ¿cuándo puede haber una sentencia definitiva? Y si es que le da la razón a los clientes que vosotros representáis, ¿cuándo podrían estar recibiendo su dinero de vuelta? Pues mira, nosotros creemos que en unos 4 años podemos tener una sentencia firme. Para que la gente se haga una idea, cuando se interpone una demanda, tanto esta demanda grande que se ha puesto como las que pondremos posteriormente, primero esto va a un juzgado, que suele tardar, en Valladolid al menos están tardando alrededor de 1 año en dictar sentencia. Esa sentencia se puede apelar, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos se puede apelar, y por lo tanto hay otra instancia que es ante la audiencia provincial, y estos son otros 2 años. Entonces, para que la gente se haga una idea, desde que se ponga su demanda, en torno a 3-4 años es fácil que tarde en cobrar, ¿no? En obtener su dinero. Y si por lo que sea la justicia falla en contra, ¿hay alguna posibilidad de que la justicia termine fallando en contra de vuestra demanda, que no siga, digamos, el precedente? Hombre, a ver, la posibilidad siempre existe. Nosotros siempre lo decimos, la garantía de éxito no la podemos dar. Sí que es verdad que en España ya hay muchas sentencias hay varias sentencias del cártel de los coches, y es verdad que hay bastantes que se están perdiendo. Pese a que es un caso en el que en principio se debería ganar, hay algunas que se están perdiendo. Lo importante saber es por qué se están perdiendo. Y se están perdiendo fundamentalmente por errores en la demanda. Es decir, porque, por ejemplo, se ha demandado al concesionario. Y no, hay que demandar al fabricante, es decir, un error del abogado. O a veces por error en la pericial. Esto es lo más frecuente. Porque al final, cuando tú reclamas el sobreprecio, tú llevas a un perito que trata de justificar por qué es ese sobreprecio. Si el perito hace un informe que no es lo suficientemente bueno, a veces los juzgados desestiman la demanda. Entonces, lo que nosotros creemos es que si se va con unos buenos abogados y unos buenos peritos, este caso tiene muy, muy pocas probabilidades de perderse. ¿Está a tiempo alguien que se encuentre entre esos afectados? No digo los que se han unido ya a la demanda, sino entre los casi 8 millones de compradores afectados en España, de sumarse a vuestra demanda a pesar de que ya haya sido admitido a trámite, o tiene que buscarse otra vía para reclamar? No, sí se pueden sumar. No se van a poder sumar a esta concreta demanda porque cuando se interpone una demanda en España ya no se puede añadir a esa concreta demanda a nadie,
pero a nosotros a día de hoy cada día nos están llamando afectados por el cártel de coches, a los cuales les ofrecemos la posibilidad de interponer una nueva demanda que haremos con todos los que vengan después. Sí, sí. ¿Y qué pueden reclamar? Es decir, estos clientes que se han sumado a vuestra demanda actual o los futuros que se sumen a la vuestra u otras demandas, ¿qué exigen exactamente? Pues exigen que les devuelvan el sobreprecio. Es decir, la gente que compró un coche entre febrero de 2006 y agosto de 2013 tiene que conocer que han pagado de más por su coche. Esto es importante porque hay gente que, como le hicieron un descuento en el concesionario o cree que obtuvo un gran precio, dice, pues yo no podré reclamar porque yo obtuve un buen precio. No es verdad. Todo el mundo pagó de más. Si te hicieron un descuento muy bueno, quizá pagaste menos de más. Pero todo el mundo que compró un coche entre febrero de 2006 y agosto de 2013 pagó de más. Por lo tanto, lo que reclamamos es este sobreprecio que depende en cada coche, pero para que la gente se haga una idea, estamos hablando en torno a 2.000, 3.000, 4.000 euros. Evidentemente, si el coche fue muy caro, pues se reclamará más. Si el coche era más barato, pues estaremos más cerca de esos 2.000, 3.000 euros. Sí que es verdad que se reclama con intereses, porque al final los 2.000 euros que el consumidor pagó de más, por ejemplo, en el año 2008, no valen lo mismo que 2.000 euros hoy. Entonces, esto sí que es importante. Los juzgados pueden estimar o no la demanda, pero los intereses siempre los dan. Es decir, hay que actualizar ese número a día de hoy. Por lo tanto, una persona que reclama un sobreprecio de 2.000 euros, pues quizá está reclamando realmente 3.000, porque serán 2.000 más intereses y los intereses suben bastante. Pues Andoni de la Llosa, abogado experto en Derecho de la Competencia de Redi Abogados, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras y suerte. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un saludo. Ya saben, si ustedes también compraron un vehículo nuevo entre el año 2006 y el 2013, es muy probable que estén entre los millones de consumidores afectados por el cártel de coches. Para estar seguros, pueden consultar siempre alguno de los buscadores web en los que pueden introducir la marca, el modelo y la fecha de compra que han creado asociaciones como la OCU o la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches. En caso de que efectivamente su vehículo figure entre los afectados por ese cártel, podrán ustedes tener derecho a la reclamación, siempre y cuando puedan demostrar la compra de ese vehículo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, no tienen más que mostrar los datos del contrato de compraventa con el concesionario o las tasas de pago del impuesto de matriculación. Son pruebas suficientes para demostrar que usted también tiene derecho a una reclamación por el engaño sufrido por ese cártel de coches. Á ferðinni, á sömu bylgjunni, veit ég hvert skal haldið í leita hamingjunni. Grjót sem veltur fram, get aldrei staðið kyrr. Þegar þú verður bitur, vill gera betur, þarf að breyta til. Hendi mér upp á veginn, svo syng ég þína skál. En unos segundos abrimos nuestro libro de reclamaciones, ya saben, el espacio en el que ustedes, los oyentes, pueden enviarnos sus dudas y sus consultas para que tratemos de darles respuesta con una persona experta en consumo. Tienen 3 vías para hacernos llegar esas consultas. El correo electrónico del programa es códigodebarras@cadenaser.com. Lo pueden hacer también a través de nuestras cuentas en Twitter, en Instagram y Facebook, buscándonos como @códigodebarras, o pueden dejarnos un mensaje de voz en nuestro WhatsApp en el 679 01 7014. Gítarinn með leðurstígvélin og slóð í sandinn dreg. Klæddur fyrir hlutverki, vona að þið hrifist með. Tók mig 30 ár að átta mig á að vera bara ég. Ætla bara í vestrið vilt, þar sem illt og spilt besta fólkið. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 6 de la mañana. Velkomin í vestrið vilt.
Abrimos ya nuestro consultorio, esta semana acompañados de Gabriela Camaíd, del Departamento Jurídico de Facua. Gabriela, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? La primera consulta nos ha llegado esta semana desde Sevilla, nos la envía José. En septiembre reservó una vivienda de nueva construcción en Cantabria, que entonces estaba aún por terminar. Hace unos días asistió a la última revisión antes de la entrega y ocurrió esto. Hemos ido a ver la casa y hemos observado que durante la ejecución de la obra, en estos últimos 5 meses, ha habido muchas alteraciones entre lo publicitado y la realidad de la vivienda que hemos visto. Pensamos que dichas alteraciones no consentidas ni aceptadas expresamente por nosotros han supuesto una disminución relevante de la calidad, una merma de la vistosidad de la vivienda y por ende de su valía. Como creemos que la publicidad no ha sido veraz e induce a error ya que no se corresponde lo anunciado con la realidad, os solicitamos vuestra ayuda por si podéis indicarnos el camino a seguir para reclamar lo que creemos ha sido y es un engaño. Gabriela, ¿cómo puede demostrar José, nuestro oyente, que las condiciones de ese inmueble no son las que se habían acordado inicialmente? No sé qué derechos son los que tiene él para reclamar. Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta lo primero que tanto la publicidad que emiten las empresas promotoras como los contratos que firmamos con ellas son plenamente vinculantes para todas las partes. Entonces, lo que obliga, digamos, es a entregar una vivienda que sea exactamente igual a la que le han publicitado o la que le han indicado en el contrato y en la memoria de calidades inicial que se suele entregar al cliente que quiera adquirir una vivienda sobre plano. ¿Qué problemas suele haber? Nos tenemos que fijar porque muchas veces en los contratos de promoción de vivienda las promotoras incluyen una cláusula que le permite, digamos, la modificación del proyecto siempre ponen circunstancias constructivas y técnicas o algo así. Esta cláusula realmente no sería usuaria porque estaría amparada por la Ley de Ordenación de la Edificación, pero lo que no significa es que la promotora se pueda amparar en esta cláusula para hacer cualquier tipo de modificación a su antojo. Siempre que hagan algún tipo de cambio en la que pueda afectar a la calidad o al diseño de la vivienda que nosotros hemos, digamos, reservado, lo que tenemos que hacer es valorar que nos justifiquen el motivo técnico por el cual han tenido que modificar la obra. Entonces, ¿qué suele pasar? Pues a lo mejor un motivo técnico válido sería que nos digan que el arquitecto ha estimado que pueden entrañar algún tipo de peligro, que el ayuntamiento nos exige que esto lo hagamos de tal forma. Entonces, todo ese tipo de cuestiones sí. Ahora, que tú me digas que me vas a poner un parqué y luego me pongas otro tipo de suelo porque lo ha considerado así o por ahorrar costes, pues esto sí que no sería legal. Lo que tendría que hacer en este caso la persona afectada es conservar toda la documentación, la publicidad entregada y el contrato, ver la memoria de calidades que le entregaron a inicio y exigirle a la empresa promotora que le aporte un desglose, digamos, de los productos que finalmente ha puesto. Si detecta que son de peor calidad o, como comenta esta persona, no le convence porque no es lo que él contrató y no es lo que él quería, lo principal sería interponer una reclamación ante la empresa promotora y en caso de que no nos haga caso o no responda de forma favorable o completamente favorable, interponer una demanda judicial. La siguiente consulta nos la envía Ángeles, desde Santander. Compró un sofá en Mercamueble el pasado mes de julio y al poco tiempo sucedió esto que vas a escuchar. Me lo trajeron y a los pocos días se rompió una cremallera. Hice una reclamación. Pasó todo agosto y no me contestaron. Volví en agosto. Me dijeron que habían estado en agosto de vacaciones, que ahora en septiembre. Pasó septiembre y tampoco. Pasó noviembre y tampoco. He vuelto a quedar con una empleada de allí que me lo iba a resolver, pero ahora la he escrito un WhatsApp y a mí no me han contestado. Me costó 439 euros el sofá. ¿Puedo reclamar algo o lo tengo que perder? No sé si nuestro oyente tiene solución para esa cremallera rota más allá de insistir e insistir con el servicio de venta o más bien de postventa de Mercamueble. Pues sí, por supuesto. La empresa se tiene que hacer responsable de cualquier falta de conformidad que se ponga de manifiesto durante los 3 años de garantía. En este caso estamos hablando de una rotura de una cremallera que, para colmo,
ocurre dentro de los pocos días de haber adquirido el sofá. Entonces, en este caso en concreto, es importante tener en cuenta que los daños que se detecten en los 2 primeros años desde la fecha de compra se entiende que los traía ya de fábrica, que los traía el momento en el que se nos entregaron el producto, que no ha sido debido a un mal uso o debido a un desgaste normal por el uso cotidiano, ¿no? del producto. En este caso, Ángeles lo que tiene que hacer es eso, interponer la reclamación a la empresa, que ha pasado un mes y no me han contestado, pues ver si está adherida al arbitraje de consumo y intentar a través del arbitraje de consumo llegar a un acuerdo. Que no está adherida al arbitraje, pues entonces lo que habría que hacer sería ya interponer una demanda y acudir a los tribunales de justicia. Al ser una cuantía inferior a 2.000 euros, puede interponer la demanda sin necesidad de ir con abogado ni procurador. Una última consulta que nos ha llegado de parte de Julia. La compañía de autobuses Alsa perdió su maleta en un trayecto desde Madrid a Molina de Segura, en Murcia, hace cerca de 1 año y medio de este caso. La oyente lleva meses reclamando. Todavía no tengo respuesta, porque yo llevaba ahí toda mi ropa interior, toda mi ropa de vestir, calzado, llevaba unas gafas progresivas, llevaba un paraguas plegable, llevaba un bastón plegable de aseo, medicación, de todo. Y la empresa a los 6 o 7 meses me dice que me da 270 euros. Digo, eso no vale ni la maleta, no quiero. Entonces estoy esperando que la Junta Arbitraria me resuelva el problema. Y yo estoy esperando desde mayo lo de la Junta Arbitraria, pero a mí todavía no me han dicho nada, ni me han llamado, ni me han mandado nada, ni nada. A mí me han pedido papeles y cosas, yo ya les he mandado todo, facturas, todo, y esperando estoy. Y la maleta que sigue sin aparecer. ¿Qué puede hacer nuestra oyente para lograr que le paguen el importe de lo que había en esa maleta? No sé si tiene alguna forma práctica de demostrarlo. A ver, es complicado demostrar cuando se te pierde una maleta, o tanto en autobús, avión o tren, lo que sea. Es muy difícil demostrar muchas veces el importe de los productos que iban dentro o de los bienes que iban dentro, porque claro, tú no guardas los tickets de compra de todo el resto de tu vida. Entonces, lo importante aquí es hacer un listado de los bienes que tenía, y que la empresa o la Junta Arbitral, en el caso de que finalmente lo resuelvan por la Junta Arbitral, que se encarguen de hacer una estimación del valor que llevaba dentro, pero que no sea una estimación tampoco ridícula como en este caso. O sea, no te pueden decir que una maleta que está llena de cosas vale el importe del contenido, se lo valore por 200 euros. Eso no tiene ni pies ni cabeza. En cuanto a la solicitud del arbitraje de consumo que ha interpuesto Julia, si ha pasado, desde mayo han pasado ya algunos meses y no han tenido respuesta por parte de la Junta Arbitral, siempre le queda la opción de interponer una queja ante el defensor del pueblo, porque la Junta Arbitral ni siquiera le ha acusado recibo, ni se ha puesto en contacto con ella de ninguna forma. Gabriela Camaíz, miembro del Departamento Jurídico de Facua, muchísimas gracias por haberte pasado de nuevo por Código de Barras a resolver las dudas y las consultas de los oyentes. Gracias a vosotros. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. Leave the struggle in the past and have a little faith in me. Long as trouble's gonna last, you gonna be safe with me. We're one step ahead of the tears we shed. Happiness inside. Código de Barras. And whatever it takes, I'm gonna make everything El consumo con buena música. ¿Qué es esto? Dinero gratis no existe y encima están escaneando tu ojo.
Yo lo estoy haciendo con miedo en realidad. A mí ahora actualmente no me preocupa compartir mis datos porque lo estoy haciendo día a día. Como estoy mal de dinero, pues voy a hacer este cambio de datos por algo de dinero que me va a ir bien, o para sacarlo rápido hoy o mañana, o para poder dejarlo como han hecho muchos compañeros y poder cruzar los dedos de que sigue subiendo el valor. Bueno, en agosto de 2023, que es cuando lo canjeé por primera vez, valía alrededor de 1,45 € y ahora, bueno, ayer llegó al pico de 8 euros. Y hay mucha demanda ahora, bueno, está todo a rebosar con colas y citas y eso. Y ha metido un boom y pues claro, todo el mundo, si te regalan dinero, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Si te regalan dinero, ¿por qué no? David González, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? Si a ti también te regalasen dinero, y lo del regalo está por verse si es verdad o no, ¿tú también cederías la información de tu iris a una empresa? Pues ya te digo que ni por todo el oro del mundo. Pero sí que es verdad que en España ya son más de 360.000 personas las que lo han hecho. Bueno, los habrás visto si te has dado alguna vuelta por algún centro comercial, alguno de los 30 que tienen esos orbes en los que se está escaneando el iris. Y la verdad es que lo hemos visto también en las noticias, en los periódicos. Y bueno, la cosa consiste en que Sam Altman, el propietario y creador de ChatGPT, está intentando ahora mismo recopilar esa información, escanear los ojos de la gente a cambio de criptomonedas. Criptomonedas. Moneda virtual, una moneda digital. Exactamente, esa criptomoneda es el incentivo que se ofrece, tal vez porque sin un pago a cambio serían pocos los que darían esta información, que ahora veremos que es más valiosa de lo que podría parecernos. El proceso es el siguiente, lo explica Nacho García Egea, que es director de seguridad de información en la tecnológica Be Disruptive. El funcionamiento exacto del orbe es escanear la superficie a nivel de dato biométrico de imagen del iris, ¿no? Y a raíz de ahí, como es un dato unívoco de cada persona, y con esto lo que te generan es unos números y letras, un hash, que te identifica y te asocia a tu identidad, ¿no? Esto a futuro es para, digamos, identificar a la persona física en un entorno digital, ¿no? Claro, te preguntarás ¿para qué quiere WorldCoin recopilar todos estos datos? Pues la versión oficial da dos motivos, y nosotros sí que es verdad que los cogemos con pinzas y con mucho escepticismo. El primero es una renta básica universal, es decir, una cantidad regular para que todo el mundo, en forma de sus criptomonedas, pueda acceder a ella. Eso sí, a cambio nos piden que demos esos datos de nuestro iris. Básicamente como si fuera un riñón. Exactamente, sí, más o menos. Entonces, la segunda parte es diferenciar a los humanos de los bots en el mundo digital. Básicamente más seguridad, que cada humano tenga su propia matrícula, una especie de pasaporte de humanidad que nos permita distinguir en Internet si ese avatar es una persona real o es fruto de una inteligencia artificial. Lo explica Jordi Serra, es profesor de informática, multimedia y telecomunicación en la Universitat Oberta de Cataluña. Bueno, lo que dicen que hacen, ¿no? Es recopilar datos para poder identificar pues, personas de máquinas de boot, ¿no? Es decir, que podamos tener pues una certeza a la larga, ¿no? De que, bueno, pues ¿no? que tenemos una persona real como interlocutor. Estamos, por tanto, ante la evolución lógica de lo que primero fue la identificación con cuenta de Google o Facebook y que después ha sido la verificación con 2 pasos y que ahora busca esa identificación lo más efectiva posible. Lo explica Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft de la Universidad de Valencia. Alguien te ofrece un modo fácil de ofrecer tus datos a cambio de una recompensa agradable. Si alcanza éxito, en pocos meses tendrá indexados los iris de millones de personas. Y como cada día contratamos más a través de Internet, más necesario es poder verificar que al otro lado hay una persona real. Lo que decimos, por un lado la seguridad y por el otro más comodidad para el usuario, que podamos evitar las contraseñas o que podamos entrar en nuestra banca online, por ejemplo, a golpe de vistazo. El tema es que cuando hablamos del iris estamos haciéndolo del dato biométrico definitivo y te lo explico por 3 razones. La primera es que es unívoco, es decir, que permite la identificación total de la persona. No hay 2 iris iguales, básicamente. Además es inalterable, no va a cambiar con el paso de los años y es muy sensible porque más allá de la función identificativa también entra en el terreno de la salud. Puede dar información sobre enfermedades de la persona. Pero, ¿y esa es la explicación real de para qué quieren mi iris? Pues que tú te hagas esa pregunta, que lo cojamos con tanto escepticismo es el problema, porque al final echamos en falta quizá más transparencia por parte de la empresa. En el formulario de consentimiento, a la hora de dar esos datos del iris, solo hablan de que se transferirán esos datos a sus equipos con el fin de
desarrollar sus algoritmos y así conseguir un mejor producto, es decir, entrenar a sus equipos. Otro asunto es la cantidad de información personal y sensible que podría llegar a almacenar WorldCoin de la humanidad. Al final ellos dicen que eliminan esa fotografía del ojo y que solo se quedan con el hash, con ese código de cifras que, como decimos, sigue siendo identificativo porque es esa especie de pasaporte virtual. Esto sigue teniendo sus riesgos en el caso de que la empresa decida vender esos datos a terceros o que haya una brecha de seguridad. Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, pone el foco en este aspecto. Ese dato, una vez que lo has entregado, no tienes garantías de que vaya a ser utilizado correctamente y conforme a las leyes. Por lo tanto, el riesgo inicial es que pierdes el control sobre esa información, puede ser vendido a terceros y no vas a saber quiénes son esos terceros. Por lo tanto, esto en las manos equivocadas puede también provocarte serios perjuicios. Imaginemos en manos de aseguradoras que no tienen autorización para tratar esos datos. Pues pueden considerar si darte o no darte un seguro de salud, por ejemplo. Aquí tenemos que plantearnos qué podría pasar si esa información personalísima llega a manos peligrosas. Se lo preguntamos a Jordi Serra. Si alguien obtuviera esta relación entre un número de iris, los números que tenemos guardados, y la identificación real de la persona, ahí sí nos podrían suplantar. Hay el doble peligro, ¿no?, de que se guarden los datos pues mal guardados, ¿no?, o alguien de la empresa o alguien que esté en los sistemas informáticos pueda extraer esa información y pueda venderla o pueda ir a extorsionar a la gente. Si resulta que ya hemos pasado por estos orbes y hemos dado nuestro iris y después de escuchar toda esta información cambiamos de opinión, deberíamos tener la opción de que se eliminen esos datos. Cuenta Elena Davara, abogada en Legaltech, que aquí la ley está del lado del usuario. En este caso podemos hacer dos cosas, o bien ejercitar el derecho de acceso, que es preguntar para qué utiliza usted mis datos, qué va a hacer con ellos, el plazo de conservación, que tampoco se habla de qué plazo de conservación, y por último un derecho de supresión, es decir, suprima usted esos datos, elimínelos, no quiero que los tenga más. Y es que al fin y al cabo una de las dudas que tenemos es hasta qué punto esos datos son relacionables con una persona. Es un código único identificativo, nos autentica de manera más clara incluso que nuestro DNI, que podemos parecernos a otra persona. En este caso es un código único que solo nos pertenece a nosotros. De hecho, por eso lo están queriendo obtener y esa es una de las cuestiones que están diciendo de cara a garantizar que somos nosotros. Con lo cual ya ellos mismos nos están diciendo la importancia y la peculiaridad de este dato. En Alemania, los organismos de control de datos están investigando a WorldCoin desde 2022 por 4 denuncias sobre el tratamiento inadecuado de estos datos, algo que también preocupa en otros países porque es que no sabemos realmente si la información que recogen se anonimiza ni si la utilizarán con otros intereses en un futuro. David, me comentabas al comienzo que todos esos jóvenes se están escaneando el iris a cambio de una contraprestación económica. Bueno, económica, están recibiendo criptomonedas. Creo que se llama WorldCoin la moneda. ¿Cuánto vale actualmente un WorldCoin? Pues depende. Sí que es verdad que como es una criptomoneda, precisamente tiene un valor que va fluctuando, que va cambiando dependiendo de distintas circunstancias. Y en el caso de los últimos meses, esa moneda no ha hecho más que subir. Los que se escanearon el iris hace un par de meses, a finales del año pasado, recibían una moneda con el valor de 60 euros. Si lo hicieran hoy, ganarían 214 euros al vender esa criptomoneda. Claro, llama la atención, David, que estemos tan dispuestos a ceder una información tan sumamente privada como pueda ser la del iris a una institución privada también, como es una empresa que tiene sus intereses, y sin embargo podamos tener reticencias para hacer lo mismo y ceder ese tipo de informaciones a instituciones públicas. ¿Tú irías a una comisaría, por ejemplo, y permitirías que te escaneasen el iris? Pues como todos tendría dudas, claro, pero lo cierto es que sí que cedemos esta información a la administración o al Estado, sí que es verdad que más habitualmente de lo que parece. Por ejemplo, cuando hacemos una verificación online para sacarnos un certificado o una firma digital, pero sí que es verdad que hay una ligera diferencia, lo explica Ricard Martínez. Obtener una firma electrónica es tedioso, tiene costes y hay que acudir o a entidades públicas como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o a empresas privadas que se han constituido conforme al derecho de la Unión Europea. Es decir, que cumplan con esas normativas de privacidad. En definitiva, Fernando, el futuro parece que avanza hacia una mayor presencia de estas autenticaciones biométricas, pero como usuarios tenemos que ir siempre alerta. Y sobre todo ser conscientes de cuánto vale esa información y lo importante que es que esté en buenas manos. David González, muchísimas gracias. Gracias. Código de barras. El consumo en la SER.
Nos vamos ya. En la producción esta semana han estado Laura Bermejo y David Gozálvez. En la técnica, Juan Carlos Fernández. Y en el diseño sonoro, Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar este y el resto de los episodios del programa en Ser Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y también en la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Tonight I can hear that choir sing me softly, safely home. Yeah, tonight all we need is each other on this holy road. I'm gonna climb up to the mountain, leave my troubles far behind. Know the sweet taste of milk and honey, feel the love tonight. So meet me at the river, all I'm so lonely. Wash away my sorrow, help me see again. Need to feel mercy, need to feel mercy, mercy and grace. You meet me at the church house, where all the hymns are played. You give me ears to hear now, all those angels sing. Take me to the morning, take me to the morning, where the storm was rolled away. Take me to the river. 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 Meet me at the church house. All I'm so lonely. He'll wash away my sorrow. Help me to see again. Yeah, I need to feel mercy, mercy and grace. Meet me at the church house, where all the hymns are played. Yeah, give me ears to hear now, all those angels sing. Oh, take me to that morning, take me to the morning, when that storm was rolled away. Meet me at the river, all I'm so lonely. He'll wash away my sorrow, help me to see again. I need to feel the mercy, need to feel mercy, mercy and grace. Meet me at the church house, where all the hymns are played. Give me ears to hear now, all those angels sing. Take me to the morning, take me to the morning, where that stone was rolled away. River, show me my sorrow. Cadena SER. La radio.